¿Cómo andan, hermanos? Deseando de que terminemos esta pandemia, ¿verdad? Uno se da cuenta que está llegando a viejo porque se emociona muy rápidamente. Lo vimos en Walter también. ¿Saben una cosa? Le voy a contar un chisme. No, hoy estaba preparándome para el devocional del miércoles, así que le adelanto alguito. Nunca había puesto la atención que puse hoy al comienzo o el título que tiene el Salmo 71. ¿Saben cuál es? Oración de un anciano. Y la puse y me puse a estudiarla como la oración de un anciano. Es precioso. Y vamos a escuchar algo. Las etapas de la vida, ¿verdad? Cómo se van notando y cuán diferente miramos las cosas. Pero eso lo hizo el Señor. Y hay que estar agradecidos porque nos permitió pasar muchas cosas y ahora nos está permitiendo llegar a otra etapa de la vida. Vamos a tener varias lecturas. La primera de ellas les invito a abrir en el libro de Hebreos, capítulo 9. Algo decía José, porque me preguntó qué vas a hablar. Y no tengo un tema específico, pero estos días, mientras más de una semana, por cierto, pensaba en este mensaje, había una frase dicha por el apóstol Juan que se repetía en mi mente. Que ahora vamos a leer aquí: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y uno empieza a pensar en el mensaje y hay cosas preciosas que aunque las conoce y las sabe, es bueno recordarlas. Y hoy sí hay cosas que son muy conocidas que nos sirvan para pensar en la obra de Cristo a nuestro favor. Hebreos 9:22 dice así: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y el versículo 18 del capítulo 10: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Saben que la palabra remisión no es una palabra que la utilicemos nosotros, ¿verdad? Y Vine, en su diccionario griego-español, dice que significa un despido, liberación, y se utiliza del perdón del pecado. Y pensaba, donde hay un despido del pecado, no se necesita más ofrendar por ello. Donde se es liberado de algo, quiere decir que ya no lo tiene más. Eso es lo que hace la obra de Cristo. Ahora, ¿qué es pecado? Dice que es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. La transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Y si uno va a las Escrituras para ver el comienzo de lo que fue el pecado, nos damos cuenta que realmente es eso, la transgresión voluntaria y consciente de lo que Dios dice, de la ley divina. Dice Romanos 5:19, así como la desobediencia de un hombre, por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Cuando nosotros vamos al capítulo 3 de Génesis, allí vemos
El primer pecado, la desobediencia. Dios dijo, esto no hagas. Y el hombre lo hizo. Y el pecado dañó la relación con Dios. ¿Recuerdan qué hizo Adán y Eva? Se escondieron de Dios. ¿Por qué? Porque le habían desobedecido. Y esa relación fluida que había entre Dios y el hombre, y entre Adán y Eva, por cierto, se cortó. El pecado cambia la relación entre los hombres, hombre y mujer. Y ahí empezó a andar el egoísmo también. Uno va a ser el deseo para el otro. Lo que yo quiero, lo que tú quieres. También el pecado dañó la creación de Dios. Por el pecado fue maldecida la tierra. Y al hombre se le dijo, con dolor conseguirás el fruto de la tierra. Antes era, qué lindo. Yo pensaba, qué diferente sería si en casa, en vez de trabajar para cosechar, me quedaba sentado. La culpa de Adán y de Eva. Pero lo peor es que el pecado trajo la muerte física y espiritual, que fue lo que le dijo Dios cuando lo llevó delante de aquel árbol especial y le dijo, él no comerás, porque el día de que él comieres, morirás. Y el hombre desobedeció. Y es entonces cuando la presentación, cuando pienso en estas cosas, la presentación que hace Juan el Bautista de mi Señor, del Señor Jesús, toma mucho más fuerza. Porque ahí está Juan con los discípulos y de pronto ven venir al Señor caminando. ¿Y qué dice Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No dice aquí el hijo de María y José? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y me puse a pensar en esta relación, en estas palabras. Si hoy nos dijeran esta expresión, poco nos llamaría la atención, porque no utilizamos al Cordero como lo utilizaba el pueblo de Israel. Desde el comienzo de la ley de Moisés y de antes también, desde el comienzo de la historia, el Cordero moría para perdonar los pecados, para que Dios perdonara los pecados, para confesar los pecados. Ponían, recuerdan lo que nos dice la Escritura, su mano sobre la cabeza del Cordero, y este Cordero era sacrificado para remisión de los pecados. Entonces, para el pueblo judío, para los israelitas, esta expresión tenía mucho valor. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un cordero sacrificado, ellos reconocían en ello el perdón, o la sangre les perdonaba de sus pecados. Dice Hebreos 10, 4 y 11, si lo quieren y lo tienen todavía abierto, pueden leerlo, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y el versículo 11 dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces sacrificios que nunca puede quitar los pecados. Es por eso que esta presentación que hace Juan del Señor Jesús a todos aquellos discípulos es trascendental. Hay algo que para ellos es nuevo. Esto quita. La sangre de este cordero quita. No limpia, simplemente. No hace que quede hasta la próxima vez. Por ello los israelitas tenían que ofrecer año tras año. Un día especial ellos ofrecían el cordero para expiación de pecados. Y esta expresión, esta presentación más bien de Juan, del Señor Jesús, me hizo pensar en algunos
pasos del Señor Jesucristo cuando estuvo acá en esta tierra. Y el primero de ellos que pensé fue ese momento tan especial que es relatado por los 4 evangelios, cuando el Señor está en aquel aposento alto. ¿Recuerdan? Cuando les pide que vayan a preparar ese lugar. Y allí, aquel jueves, está el Señor junto con sus discípulos, ellos solos, en aquel aposento. Y allí el Señor, magistralmente podemos leer todo lo que Él habla, y mucho más habrá, pero Juan 13, 14, 15, 16 y 17 nos relata la historia de lo que sucedió en aquel aposento alto en aquella noche. Pero yo voy a tomar algo de lo que dice Lucas, porque todos los evangelistas lo nombran en ese momento. Juan lo explaya mucho más. Allí tenemos preciosas porciones, la demostración de la humildad cuando el Señor le lava los pies a sus discípulos. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo, les dice el Señor a sus hijos. Allí también le dice aquellos textos preciosos de Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y agrega, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Les está enseñando una relación preciosa que debía de haber entre ellos mismos con el Señor. Pero cuando Lucas nos relata que cuando llegó la hora, el Señor se sentó y dijo, cuánto he deseado estar con vosotros esta hora. Y me puse a pensar, hermanos, ¿hasta dónde podía entrar? Porque sé que estoy lejos de todo eso. En el sentir de mi Señor. ¿Qué sentía el Señor en esos momentos cuando se estaba preparando para dar su vida por la humanidad? ¿Qué sentía cuando todas aquellas palabras les estaba diciendo a sus hijos o a sus discípulos? Ellos se habían sentado junto al Señor para hacer una recordación. Ellos estaban recordando la Pascua. Aquel día cuando el pueblo de Israel debía de matar a aquel corderito, tomar de su sangre y pintar, ¿recuerdan? El dintel y los postes de la puerta. Porque el ángel de Dios iba a pasar matando al primogénito de aquellos donde en las puertas no estuviera la sangre. Y aquella sangre era para librarlos de la muerte. Y el pueblo de Israel año tras año recordaba esta realidad celebrando la Pascua. Debió recordarla, porque hubo tiempos que no lo hicieron. Pero el mandato de Dios era esto, debían recordar. Y entonces ese jueves el Señor está con sus discípulos y allí está junto a ellos y toma la copa y les va a decir algo que ya le había comentado muchas veces, pero que ellos no lo estaban percibiendo, porque como decía Pablo en la cena, ellos esperaban otra cosa. Ellos esperaban al libertador, que los sacara de la esclavitud de los romanos. Esperaban al Mesías, con otra finalidad. Sin embargo, cuando Juan lo presenta, le dice aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no sé cuántos percibieron realmente esa realidad, pero se está llegando el momento cuando el Cordero sí va a ser ofrecido. Y allí el Señor, utilizando ese momento tan especial donde ellos están en una mentalidad de recordación y van a participar de ese pan y de esa copa en la comida, que el Señor aprovecha para enseñarles esta realidad que hoy nosotros hemos hecho. Y Él les quiere decir, así como aquel cordero en el antiguo sufrió y derramó su sangre,
para librarlos de esa condenación que Dios iba a mandar sobre aquellos que no pusieran la sangre en el dintel de la puerta, yo voy a hacer así. Y como yo voy a morir por ustedes, yo quiero que tengan este mismo pensamiento. Cada primer día de la semana, hagan memoria de mí, de mi cuerpo y de mi sangre. Mi cuerpo que por vosotros es roto, y esta sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí. Y pensaba, mis queridos, que en ese momento tan especial, cuando los corazones de aquellos israelitas estaban pensando en esta realidad, debe haberle impactado. Y entendieron perfectamente cuál era el sentir de las palabras del Señor. Pero luego de esto, dice que el Señor se levanta y sale del lugar y va camino al Getsemaní. Y cuando va llegando al Getsemaní y con ellos sus discípulos, dice algunas palabras preciosas que nosotros encontramos en el Evangelio según San Lucas. Lucas 22, versículo 39. Lucas 22, 39. Dice, y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puestos de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mateo y Marcos, además de esto, dicen que el Señor comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, y les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Seguía pensando, mis queridos, en los momentos del Señor. Y por más que quisiera penetrar en el huerto y en la mente de mi Señor o de nuestro Señor, no logro. Algo se puede percibir leyendo las Escrituras, pero ¿cuál era el sentimiento del Señor que hacía que se entristeciera en gran manera y se angustiara de tal manera que su sudor caía a tierra y era como grandes gotas de sangre? Y aquella perfección que había entre Dios Padre y Dios Hijo es cruzada con estas palabras, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál era el sufrimiento de nuestro Señor? Me llamó la atención al estudiarlo que ninguno de los discípulos o de los escritores de los evangelistas tendría que haber dicho, relata los momentos de que el Señor es clavado en la cruz. Ninguno de ellos pone que lo ponen sobre el madero, le clavan sus manos y sus pies al madero, luego lo levantan, y me imagino el dolor de esos cimbronazos mientras lo levantan. Luego levantan la cruz y la depositan, y me imagino que no se cuidaron mucho en qué forma caía en el hueco
para después apoyarla, y eso donde se sintió en el Señor. Sin embargo, ninguno de los discípulos, ninguno de los evangelistas nos dicen y nos cuentan de eso, sino todos dicen, y allí le crucificaron. Porque al Señor no le interesaba que nosotros pensemos en ese dolor, que fue grandísimo. Porque había un dolor que para el Señor era mucho más grande. Era la separación de Dios. Porque allí, en la cruz, el Señor, Dios, vio en el Señor mi pecado y tu pecado. Cuando lo estaban crucificando, el Señor dice, se me fue de las palabras ahora, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras miraba cómo aquellos soldados repartían sus vestidos y echaban suerte. Pero Marcos nos relata esas palabras tremendas, Eloi lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo me quiero detener unos minutos para que pensemos, hermanos, para que comprendamos el sufrimiento de nuestro amado Salvador en este momento. Cuando estaba en el Getsemaní, yo estoy seguro que el Señor pensaba en esto. Cuando aquellas gotas de sudor caían a tierra como grandes gotas de sangre, pensaba en este momento, voy a estar en esa cruz y voy a cargar el peso de todos los pecados de la humanidad y Dios va a ver en mí pecado. Y el santo fue hecho pecado por mí, fue hecho pecado por ti. Y Dios, desde los cielos, cuando miró a su Hijo en la cruz, ¿qué vio? Mi pecado y tu pecado. Y ese era el sufrimiento de Cristo. Que mi pecado lo separara de Él, de Dios. Y hermano, hermana, nuestro pecado lo separó a Él de su Padre Dios, de aquella comunión que siempre hubo. Fue separada porque nuestro pecado estaba sobre Él. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y quitó mi pecado. Aquella sangre de la cruz quitó nuestro pecado y lo echó a lo profundo de la mar. Y agrega, y nunca más me acordaré de vuestros pecados. Dice 2 Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O como dice el apóstol Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Qué tremendo debe haber sido aquellos momentos para el Señor. ¿Qué me habla esto? Amor. Gracia sublime de mi Dios, que haya tenido misericordia de nosotros y enviar a su Hijo a dar su vida en la cruz. Yo no lo merezco, no sé tú, pero creo que ninguno merecemos esto. Pero ese es el amor de nuestro Dios, ese es el amor del Señor. Eso fue la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Qué tremendo. Qué grande ha sido el amor de nuestro Señor. Qué poco agradezco a mi Señor lo que Él hizo por mí. Él derramó su sangre para limpiar mis pecados, para quitar mi pecado, para que yo pueda ser presentado, justificado
ante Dios. Y porque Cristo murió en la cruz y derramó su sangre preciosa, es que tenemos entrada a la misma presencia de Dios. Solo la sangre de Cristo nos permite esa realidad. Cristo murió por mí, Cristo murió por ti. Qué precioso. Pensaba cuando estudiaba, cuando el Señor nació, una estrella iluminó al mundo. Cuando el Señor murió, dice que las tinieblas cubrieron la tierra. La naturaleza anunció con un resplandor el nacimiento de Cristo. La naturaleza, cuando Cristo muere, se nubla todo. El sol deja de ser, porque el Cristo, el Hijo de Dios, moría en la cruz por mí y por ti. Y el gran mensaje del Evangelio es que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Y el gran mensaje del Evangelio sigue en vigencia en la actualidad. La sangre de Cristo sigue quitando pecados de la humanidad. ¿Saben por qué? Porque el hombre y la mujer sin Cristo está condenado. Y pienso en aquellos de mis amigos, quizás acá adentro, que están junto con sus familiares mirando esta transmisión o escuchándola, que están sin Cristo y sin esperanza. Su fin es la perdición eterna, el lago de fuego y azufre para siempre jamás. Porque los pecados lo condenan. Creamos o no lo creamos, la Biblia lo dice. El pecado condena a la humanidad. La humanidad está condenada porque desobedecieron a Dios. Pero Dios les ama. Y en ese amor infinito cayó, hizo silencio ante el clamor de su Hijo, por mí y por ti. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo hoy contesto, para ampararme a mí. Tremendo. Para ampararte a ti. Para darte vida eterna, para darme vida eterna. Dios desamparó a su Hijo. Eso es amor. Eso es mirarnos y derramar su gracia infinita en viles pecadores como somos nosotros, pero que hoy gozamos del perdón de pecados. Pecados que han sido quitados de nosotros por la sangre del Señor Jesús derramada en la cruz del Calvario. Una vez y para siempre. Y este mensaje tiene vigencia, decíamos. Por eso, mis queridos, aquellos que aún están sin Cristo, que no le han pedido perdón por sus pecados, que no se han reconocido pecadores, arrepiéntete de ellos, pídele perdón al Señor, para que la sangre de Cristo pueda obrar en ti, limpiándote de todos tus pecados, quitándolos para siempre y poniéndolos en la cruz. Y puedas disfrutar como nosotros de una esperanza gloriosa, el cielo, con Cristo Jesús para siempre. Allí estaremos para siempre con el Señor, con el Cristo resucitado, aquel que murió, pero resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Y pronto viene a buscarnos, nos dice la Escritura. Pronto viene a buscar a los suyos, a aquellos que un día hemos creído en Él. Y tendremos una preciosa reunión en las nubes. Y nos llevará a su presencia para estar para siempre con el Señor. ¡Qué bendición! Somos ricos en Él. Si habrá que ser agradecidos a nuestro Dios por tanto amor, por fijarse en seres como nosotros y haber tenido compasión. Hermano, hermana, que el Señor nos ayude a pensar más en la obra de Cristo, para mirarnos un poco más en Él y pensar si realmente le estamos honrando como Él desea
si le estamos sirviendo como es su anhelo, si estamos hablando a otros de Cristo, como Él nos ha mandado. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere, fuere bautizado, será salvo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a pensar en ese Dios que nos amó tanto y en la obra de Cristo a nuestro favor, en la cruz que nos quitó el pecado de nosotros. Amén.